Señor Alonso Cárdenas, es politólogo, se ha ido desarrollando ya el inicio del debate por una iniciativa desde la Comisión de Constitución respecto al retorno a la bicameralidad en nuestro país, en nuestro sistema parlamentario. Una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Cárdenas? Buenas tardes. Señor Cárdenas. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Listo, ¿qué tal? Bueno, sus primeras impresiones respecto al inicio de este debate, por favor, sobre la bicameralidad. Bueno, es importante recordar, hacer un poco de historia, ¿no? En la Constituyente de 1992, el Congreso Constituyente Democrático, se elimina la figura del Senado, ¿no? Recordemos que la Constitución de 1979 contemplaba que hubiera 180 diputados y 60 senadores. Eso se elimina en la Constituyente del 92 y dicen, por ejemplo, el amauta, Carlos Iván de Gregory, en un libro que yo recomiendo ampliamente, que se llama La década de la antipolítica, que esta reducción de cercenar, digamos, el Senado, eliminarlo para entablar solamente una cámara unicameral, era porque se buscaba constituir o se buscaba consolidar un proyecto político autoritario, ¿no? Es decir, que el Congreso sea básicamente un apéndice del Poder Ejecutivo, ¿no? Y así ha ido funcionando hasta que, bueno, en estos momentos, en estas fechas, post pandemia casi, la calidad de la representación política en el Perú pues se ha deteriorado de sobremanera, ¿no? Es interesante lo que usted ha señalado, los nombres que estaban en esa constituyente del 78. Sí. Sí. Perdón. Sí, yo recuerdo algunos nombres de los parlamentarios que estaban en esa constituyente del 78, ¿no? Tenemos a Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé, Andrés Tauce, ¿no? Ramírez del Villar, Héctor Cornejo Chávez, ¿no? Vallerriez, Luis Alberto Reyes, o sea, Luis Bedoya Reyes. Imagínese usted el nivel de esos parlamentarios en comparación con lo que tenemos pues ahora, ¿no? Bueno, sí, a veces dicen que las comparaciones son odiosas, pero es a veces necesario un ejercicio de esa naturaleza para poner en perspectiva y sobre todo en la balanza cuáles podrían ser los beneficios o cuáles podrían ser los perjuicios. Le decía, señor Cárdenas, que era interesante cómo usted ha iniciado esta conversación haciendo un poco de historia, porque precisamente el Congreso Constituyente Democrático, el CCD, en el 92, y como usted lo señala, digamos, se eliminó la bicameralidad para dar paso a la conformación que actualmente todos conocemos. Pero en ese contexto también había un descrédito importante hacia lo que en ese momento el señor Alberto Fujimori llamaba los partidos tradicionales. De hecho, el señor Fujimori llegó al poder como una alternativa, digamos, externa a este sistema de partidos. Me parece que algo similar ocurre en este momento. Hay un descrédito que es innegable, se presenta frente a las agrupaciones políticas que hoy conforman nuestro Parlamento. Claro, efectivamente, ¿no? Fujimori llega con la idea, con la propuesta de consolidar una democracia sin partidos, así textualmente lo dijo él, ¿no? Pero ese proceso de democracia sin partidos nos ha ido costando bastante, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, nos comparamos con algunos países latinoamericanos, nos damos cuenta que países, por ejemplo, Argentina, Colombia, México, Chile, todos tienen un sistema bicameral y han tenido digamos, una estabilidad política mucho mayor que la nuestra, ¿no? La nuestra ya está rompiendo todos los récords. Es importante señalar que en los últimos 5 años hemos tenido 6 presidentes, ¿no? Entonces es una inestabilidad política altísima, ¿no? Si también revisamos algunos estudios internacionales, el Latinobarómetro que se publicó este año indica que el Parlamento peruano es el de menor aprobación en América Latina y que los partidos políticos en el Perú son los de mayor repudio también en la región, ¿no? Entonces, es muy difícil sostener un sistema así de unicameral con la ausencia, ¿no? La ausencia mínima de un sistema de partidos políticos mínimamente cuajado, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros queremos efectivamente salvar la democracia, necesitamos consolidar ahora sí un sistema de partidos, porque si no, bueno, nuestra democracia va a seguir claro, deteriorándose. Pero ¿cómo hacemos eso finalmente, ¿no? Se habla de una esperada, una ansiada reforma política.
pero digamos, ¿quién estaría a cargo, quiénes estarían a cargo de una reforma política de tal envergadura, ¿no? Los partidos que actualmente conforman el Congreso de la República, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos señala que hay un 87% de rechazo hacia el Parlamento Nacional, y en realidad eso no es algo que nos deba alegrar como país y como sistema democrático, más bien debería preocuparnos, porque definitivamente aquí hay un problema que en el mediano o a largo plazo nos puede generar, digamos, una situación incluso de gesta de una dictadura, de una autocracia. Finalmente hay una desconfianza tremenda hacia las agrupaciones políticas. Bueno, este proceso que usted menciona, debemos ver, por ejemplo, algunas situaciones que se están dando en países vecinos, ¿no? En el caso más cercano es el de Chile, ¿no? Que está en medio de un proceso constituyente que ya culminó, pero, digamos, la fórmula chilena ha sido también dejar de lado el protagonismo, no ha sido asumido por los partidos políticos, sino ha sido asumido por la sociedad civil organizada, ¿no? Creo yo que, dado que nuestro sistema de partidos es todavía mucho más precario que el chileno, en el caso de que se diera un proceso de refundación, los partidos políticos no deberían tener digamos, la posta, ¿no? Usted vea también cómo ha ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Los partidos políticos que en el Perú han ejercido la presidencia han desaparecido. Mire usted el ejemplo de Perú Posible, el ejemplo del APRA, el ejemplo del Partido Nacionalista, el ejemplo de Peruanos por el Cambio, y yo la verdad estoy dudando que Perú Libre sobreviva las próximas elecciones, ¿no? Entonces, dígame usted, ¿cómo podemos construir un proceso político si los partidos que ejercen el poder no sobreviven más de una elección? Esa es una situación inédita en América Latina, ¿eh? Solamente en el Perú y en algún otro país de América Central se da ese fenómeno. Claro, pero acá viene otra pregunta a colación de lo que usted señala. Si son, digamos, las agrupaciones políticas actuales las que son las encargadas, por decirlo de alguna manera, y que conforman el Congreso, las de generar las leyes, y son ellas las que están llevando adelante, por ejemplo, debates como el del retorno a la bicameralidad, que no solamente se orienta a ese punto en particular, porque eso trae a colación otras reformas también. Por ejemplo, en el debate de esta iniciativa en la Comisión de Constitución estábamos hablando, por ejemplo, de la reelección de parlamentarios, ¿no? Y en algunos casos por un periodo. Otras voces señalaban que debería ser indefinida. Después se hablaba, por ejemplo, de una reforma que tenga que ver con la cuestión de confianza, pero sin tocar el tema que tiene que ver con la vacancia por incapacidad moral del presidente de la República. O sea, digamos que se está tratando acá de parchar en algunos aspectos, o plantear una reforma o un retorno a la bicameralidad que además incluye otros aspectos dentro de nuestra Constitución que han estado en debate en los últimos 5 o 6 años. Bueno, eso que usted menciona es consecuencia del desorden, de la debilidad, del fenómeno de los partidos cascarón, los vientres de alquiler, que caracteriza el sistema de partidos políticos en el Perú, ¿no? Yo le pongo 2 ejemplos nada más, ¿no? Por ejemplo, la señora Patricia Chirinos, que actualmente está en la mesa directiva del Congreso, llegó al Parlamento con 9.033 votos, de un universo electoral de 25.300.000, digamos, sufragantes, ¿no? La presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, llegó al Congreso con 25.219 votos, de un universo de más de 25 millones de electores, ¿no? Entonces, este sistema que nosotros tenemos fomenta que personas o que partidos con muy baja representación tengan una mayoría importante en el Congreso. La Comisión Tuesta identificó este fenómeno y propuso una serie de reformas para que efectivamente las minorías no estén sobre representadas en un Congreso tan pequeñito, tan chiquito de 130 parlamentarios que tenemos actualmente, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar, ¿no? Si yo tengo 9.000 votos de un universo de 25 millones, ¿cómo yo puedo efectivamente ejercer cierta legitimidad o cierto nivel de representatividad, ¿no? Entonces, por esos elementos que pueden ser un poco técnicos, que ya la Comisión Tuesta ha identificado, creo que nosotros podemos efectivamente empezar un proceso impostergable de reforma política, ¿no? Porque todas estas debilidades en el Estado se reflejan en la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? En los bienes y servicios que brinda
que brinda el Estado, ¿no? Sin duda. Entonces, podríamos colegir, según lo que usted nos está señalando, que en este momento no es el más idóneo, el más adecuado para emprender este cambio a la bicameralidad o este retorno a la bicameralidad, o considera que a pesar de todos estos aspectos que hemos considerado, debería darse este cambio en este Congreso, en este tiempo. Miren, si la fuente, el origen de estos cambios es el sistema de partidos políticos más repudiado de América Latina, por más que esos cambios en la literatura sugieran que son positivos, como la reelección y la bicameralidad, si la fuente, si el origen es el sistema de partidos más repudiado de la región, yo creo que es efectivamente un error, ¿no? En este momento, por lo menos, en este momento. Aparte de ello, bueno, hace 4 años aproximadamente, si no me equivoco, en el 2018 hubo un referéndum, ¿no?, referido a las reformas políticas, y había una serie de puntos que se trataron, y de hecho los ciudadanos y ciudadanas fueron a las urnas a votar por estos cambios, ¿no? Financiamiento de partidos políticos, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de congresistas, y otro de ellos era el regreso a la bicameralidad, que finalmente no se aprobó. De estos 4, ese no se aprobó en particular, debido a que digamos, el Parlamento en ese momento empezó a incluir una serie de aspectos que se están incluyendo ahora en este debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de la reelección de parlamentarios. ¿Cómo queda esto, digamos, la figura del referéndum y la decisión que tomó en ese momento la población peruana frente a esta iniciativa que ahora se ha puesto nuevamente sobre el tapete y en la discusión? Bueno, ahí hay un elemento que nosotros tenemos que considerar, que es el contexto, ¿no? El Perú del 2018 no es el mismo Perú del 2022. En medio ha habido un fenómeno terrible, ¿no? Una pandemia que ha convertido al Perú en el país más golpeado del mundo, ¿no? Eso es un elemento que no es, que tenemos que considerar, y que la capacidad de movilización de la ciudadanía, de su indignación ante este tipo de situaciones que presenta el Congreso es mucho menor, ¿no? La sociedad civil peruana, los universitarios, en general el país ha sido pues devastado por una pandemia. Tenemos más de 200.000 muertos, el peor desempeño a nivel mundial, y el Congreso, creo yo, que ha detectado esta situación, y como ya no hay tanta indignación, tanta capacidad de movilización por este efecto de la pandemia, puede llevar a cabo este tipo de reformas, ¿no? Este tipo de iniciativas. Creo yo que como sociedad civil también tenemos que poner un poco más de indignación, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, lo que ha sucedido con la SUNEDU. Si usted lo compara con lo que sucedió en el 2013, o lo que sucedió, por ejemplo, con los magistrados del Tribunal Constitucional, con esa intervención que hizo Salvador de Solá, recordará, ¿no? O toda la movilización que hubo contra el gobierno usurpador de Manuel Merino, se dará cuenta que después de todo lo que hemos vivido por la pandemia, la sociedad civil en el Perú y en general en el mundo está sumamente golpeada. Estamos a puertas de una hambruna, ¿no? Los expertos internacionales ya están dando las voces de alarma, y lo que busca la gran mayoría de los peruanos es sobrevivir, ¿no? Sobrevivir ante una situación tan difícil. Creo yo que el Congreso pues se ha dado cuenta que no hay mucha reacción ante estos temas. El gobierno está cada vez más debilitado y puede impulsar este tipo de iniciativa. Hay un equilibrio pernicioso, podríamos decir ahí, digamos, entre dos poderes del Estado importantes, ¿no? El Ejecutivo y el Legislativo, bueno, frente a la situación que nos toca vivir, como usted bien lo ha descrito, a raíz de la pandemia y otros aspectos que están ahí en el clamor de la población misma. Bueno, Pulanzas, el politólogo Pulanzas lo denominaría un empate catastrófico, ¿no? Y en medio justamente estamos los ciudadanos de nuestro país. Muy bien. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Muy amable.